Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este año la ciudad universitaria de París celebra su centenario, 100 años en los que se hizo realidad una maravillosa utopía en un campus donde cada país del mundo pudiese construir su propia casa. Nuestro invitado de hoy, el fotógrafo argentino Iván Gebetsberger, expone su trabajo Boletín de Novedades, realizado precisamente en la Cité universitaria aquí en París. Tu viens d'arriver à Paris et tu rêves d'un logement étudiant pas comme les autres. Imagine un campus où tu vis en compagnie d'étudiants et des chercheurs de plus de 150 nationalités différentes, Dans un parc de 34 hectares au sud de Paris. Bienvenue à la Cité internationale, qui fête cette année ses 100 ans. Ici, depuis 1925, on accueille des milliers d'étudiants du monde entier pour partager bien plus qu'un logement. Une expérience humaine, culturelle et académique unique. La Cité internationale, c'est comme une petite ville dans la ville. 47 maisons représentant des pays, régions ou institutions, dessinées par des grands architectes comme Le Corbusier ou Albert Laprade. Des bibliothèques, des installations sportives, un théâtre, un café, 5 restaurants, le tout dans un parc à la biodiversité foisonnante. Plus de 12 000 résidents chaque année qui créent un environnement multiculturel incroyable. Mais ce qui rend ces lieux vraiment uniques, c'est ces activités culturelles. Chaque année, la Cité internationale organise plus de 1000 événements ouverts au grand public. Concerts, expositions, conférences, festivals, projections de films. C'est un espace où les étudiants, les Parisiens et les visiteurs du monde entier se rencontrent et partagent. Une ressource incontournable pour découvrir Paris autrement, au rythme de la diversité internationale. Et le mieux dans tout ça, la Cité internationale est reliée au centre de Paris en seulement 15 minutes grâce au RER B ou au tram T3. Facile d'accès, que tu sois résident ou un simple visiteur. La Cité internationale, c'est pas juste un logement. C'est un endroit où tu crées des amitiés pour la vie, où tu découvres des nouvelles cultures tous les jours et où tu te développes, autant sur les plans académiques que personnels. Enregistre cette vidéo et abonne-toi pour plus de conseils sur ta vie étudiante à Paris. Muy buenas tardes, Iván. Hola Jordi, gracias. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. La Cité Universitaire aquí en París muestra que las utopías pueden convertirse en realidad, ¿no? Bueno, sí, y se siente. Uno al llegar ahí se siente acompañado. París puede ser difícil y viviendo en la ciudad es posible, en especial al llegar que te sientas solo, pero mi experiencia en Cité, bueno, fue muy positiva. Olvidamos que la vida de estudiante puede ser muy dura también en ciudades como París, como Nueva York, ¿no? Sí. No lo ha sido para ti. Sí, y también por los tamaños, las dimensiones de los estudios que propone la ciudad son llamativos, ¿no? Terrible, terrible. Solo habían pasado 2 años desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea el proyecto de la Cité Internacional Universitaria, que se habría creado en un contexto pacifista a causa de la guerra, ¿no? Es inevitable pensar que la guerra tuvo la culpa de la Cité Internacional. Sí, la culpa, pero bueno, fue una buena consecuencia, al menos, que haya nacido la ciudad y que hasta el día de hoy sea una posibilidad para los argentinos, por ejemplo, de residir ahí. Por supuesto que sí. Ahora que en la actualidad escuchamos ruido de sables por todos lados en el mundo, es importante, ¿no?, que no olvidemos que esas 2 guerras mundiales causaron millones de muertos. Por supuesto, y el sentido comunitario que impulsa la Cité nos recuerda ese sentido primero que tuvo. Actualmente resides en la Casa de Argentina, naturalmente, sí. Por la que han pasado grandes nombres de la literatura argentina como Borges, Cortázar. ¿Se siente su presencia ahí en ese caserón que tiene ahora 100 años? Sí, mismo te decía que desde afuera uno ve la casa y tiene una presencia particular. Y en los cuartos también, desde ya el mobiliario desde esa época, hay muebles de hace casi 100 años. Y bueno, es muy particular la experiencia. En especial en comparación a estos cuartos que te mencionaba antes, en donde suelen ser muebles de IKEA. En la Casa Argentina se siente el espíritu de la época. ¿Cómo es tu habitación ahí en la Casa Argentina? Mi habitación da al interior de la Cité. Yo antes tenía una habitación que daba al Montsouris, que me gustaba mucho también. Es un parque fantástico, enorme. Sí, si bien se escucha el tranvía, ¿no? Bueno. Pero bueno, mi habitación es muy amplia, que es una gran diferencia, ¿no?,
con las habitaciones del centro. Por supuesto. La Casa Argentina se sitúa en un lugar privilegiado ahí en la Cité, justo al lado de la entrada principal. En los años 20, Argentina era el quinto país más rico del mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, es una pregunta que yo también me hago y que espero que cambie en algún momento. Es también un recordatorio esta casa, ¿no? De lo que podemos ser. Por supuesto que sí. ¿Sabías que la Casa Argentina fue construida gracias a la donación de un industrial de origen alemán, Otto Bellberg, Claro. Que se inauguró un año más tarde, en el 28? O sea que vais a celebrar el centenario dentro de un par de años. Sí. ¿Sabías que era una donación? Sí, nos habían contado. Nos contaron al llegar a la casa. Es importante. Permíteme que recuerde que has nacido en Buenos Aires, donde vas a cursar estudios de realización de cine en su universidad. Pero, ¿qué aspecto del cine te interesaba? Quizás el artístico, el documental, la ficción, quizás. Y del cine me interesa la experiencia, como ver una película y estar ahí adentro. Ese es el cine que más disfruto, cuando me olvido de ser yo. Pero el cine, bueno, intenté hacerlo y siento que no me salió. Es por eso también que con la fotografía me siento mucho más cómodo. Esa experiencia cinematográfica era mucho mejor en las salas oscuras, ¿no? En el salón de su casa uno no tiene esa inmersión que puede tener una sala de cine, ¿no? Sí, entiendo lo que decís. De todas maneras, no soy tan purista con las formas de ver cine y tener una experiencia artística, ¿no? ¿Había algún tipo de cine particular que te fascinaba? ¿El americano, quizás? Bueno, ni bien llegué a la facultad en Argentina, un descubrimiento, si bien la había escuchado nombrar, fue Lucrecia Martel. Creo que para todos quienes nos formamos en Argentina es alguien de quien aprender. Fue una revolucionaria del cine argentino, ¿no? Hay un antes y un después de Lucrecia Martel. Sí, formó parte de una camada que se llamó la camada del nuevo cine argentino, que no es que tuvo una coherencia ni formal, ni... Bueno, varias de las películas presentaban un mensaje claramente político, en especial siendo durante los 2000 que emergieron estas películas, pero sí, ella es diferente a todo. Vas a realizar también una formación en artes visuales en Praga, en la Universidad de Praga. Hablando de presencias, como en la Casa Argentina, en Praga imagino que Kafka y su castillo están por todos lados, ¿no? Sí, y... ¿No es un poco pesado? En el buen sentido, sí. Sí, es un placer Praga. ¿Cómo viviste esa experiencia pragueña? Muy bien. En especial con... No necesariamente la universidad. La universidad estuvo muy bien, pero... la gente que llegué a conocer ahí fue... Bueno, era un programa internacional, así que era gente de todo el mundo con quien aún hoy estoy en contacto. De hecho, ahora nos vamos a ver el viernes para las fotos. Naturalmente. Pero, hablando de cine, hablar de cine es hablar de París, ¿no? Vas a ampliar tus conocimientos aquí en la Sorbona también. Claro. París sigue siendo la capital del cine a pesar de las plataformas y de Internet. Sí, sin dudas, producción hubo y sigue habiendo. Yo de todas maneras hace un tiempo ya que no estoy viendo tantas películas. No sé, quizás sea algo momentáneo, pero no estoy tan al tanto como antes. ¿Y la fotografía cómo llega a tu vida? ¿Es una especie para satisfacer la frustración del cine? No. Me acuerdo que al comienzo no había ningún tipo de intención ni pretensión artística, simplemente me daba mucha curiosidad el aparato. Empecé a sacar fotos de chico y a los 15 empecé a formarme seriamente. Y para mí algo que fue un antes y un después fue comenzar con la clínica de fotografía de Alberto Goldenstein. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, y después seguir estudiando también con Guillermo Bueno. Pero bueno, esta experiencia de aprendizaje fue clave porque fueron también, en especial Alberto, muy
generoso con sus devoluciones y sentí que podía apostar con la foto. Hay un cierto minimalismo en tu trabajo. ¿Eres partidario de eso que dicen que menos es más? Al parecer sí, no es algo para nada que me haya propuesto antes de hacer las fotos, es algo que aparece. Y eso fue también una gran revelación en la fotografía y supongo en el arte en general, que es que aparece lo que es uno, aparece el inconsciente y no es algo manejable. Y eso me gusta. Iván, pero volvamos a tu exposición que inauguras este viernes precisamente Sí. en la Casa de Argentina. ¿Qué es ese boletín de novedades que lleva el título de tu exposición? Bueno, el título hace guiño a un anuncio que es semanal o mensual que tienen las bibliotecas, en donde se anuncian las nuevas incorporaciones. Y me pareció una buena idea, ya que son fotos en bibliotecas, usar este título, siendo además que, bueno, humildemente estoy incorporando fotos al mundo de las fotos, de la imagen. Imagínate, has pasado, imagino, de casa en casa y en la cita internacional, Sí. de biblioteca en biblioteca. ¿Cómo eras recibido? Porque tu cámara era aparente, ¿no? No la escondías. Sí, bueno, primero intenté tener como una forma de fotografiar más documental. Me parece que me sentía demasiado limitado abordándolo de esa manera, por lo que después de un tiempo de esa forma de sacar fotos empecé a conocer gente, a acercarme a estudiantes que veía y pedirles si podíamos ir a la biblioteca y sacar una foto. ¿Cómo reaccionaban ante esa propuesta? ¿Colaboraban contigo? ¿Se dejaban? ¿O a veces tuviste alguna resistencia? No, en general aceptaron y creo que es el contexto de CITE, no hay demasiada sospecha. Y después, bueno, fue muy interesante conocer cada biblioteca de la casa, ¿no? En especial la Casa de Alemania y la Fundación Suiza me dieron una mano también. También. ¿Cuál fue tu experiencia más interesante? Quizás allí en la Casa de Suiza, no. Creo que el conjunto, ver las fotos en conjunto y ver algo que yo no esperaba. Eso siempre es agradable. ¿Has mostrado tus fotos a los modelos que tuviste? ¿O las van a ver el viernes cuando las... Algunos se van a descubrir el viernes colgados. Espero que les guste. Hay alguien que estaba durmiendo, ¿no? Dormido, como decía. ¿Cuál? ¿Qué foto? Una foto con la cabeza muy hacia atrás. Ah, Alessandro. Esa es en la Casa Argentina y estaba... Soñando. Sí, o relajando el cuello. O sea que no estaba dormido. No dormido. ¿Cuáles son tus proyectos? Trabajas como asistente en una galería de arte contemporáneo, ¿no? Aquí en París. Claro, eso lo estuve haciendo mientras estudiaba cine en la Sorbona y duró un poco más o menos un año. Y bueno, fue también, como con Alberto, clave para entender el funcionamiento de las cosas y cómo hacerse un lugar acá. Ha cambiado el valor de la fotografía, ya se incluye en las galerías de arte contemporáneo, ¿no? Sí, de todas maneras, al lado de la pintura queda menor la foto. La pintura sigue teniendo un peso muy importante. Económicamente, algunas fotografías se venden por mucho dinero, ¿eh? Sí, pero si comparamos con la pintura, estamos sí, todavía lejos. no han llegado. Estás trabajando también en la escritura, en la coescritura de un proyecto del productor francés Jacques Dorfman, que por cierto falleció desgraciadamente hace un par de meses, ¿no? En este verano. ¿Cómo lo conociste y quién es Jacques Dorfman? Bueno, Jacques fue uno de los más grandes productores que hubo en Francia. Como te decía, llegó a producir a Godard. Y bueno, más allá de el trabajo de coescritura con él, lo más interesante era estar cerca de esta persona y escucharlo. También tenía una filosofía de trabajo muy marcada y que tiene que ver con esa época. Era muy riguroso él. Pero bueno, fue como experiencia muy interesante. Hay que ser muy valiente o muy inconsciente para producir a Godard, ¿no? Sí, sin duda. Sí, él era un delirio, Jacques. Era muy personaje.
Y lo que fue particular fue que terminamos el trabajo de escritura. Me acuerdo que dejó el guión impreso sobre el escritorio, se fue de vacaciones y luego falleció. Hay que ver ahora qué pasa con ese proyecto. Está listo para ser Está rodado, escrito. ¿no? Está escrito. Hay que ver si alguien quiere filmarlo. Habrá que encontrar otro productor tan valiente o tan inconsciente como él, ¿no? Es verdad. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes 21 de noviembre en la Casa de Argentina de la Ciudad Internacional Universitaria de París para la inauguración de la exposición Boletín de Novedades del fotógrafo argentino Iván Gebetsberger. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Gracias, Mucho Jordi. éxito con Muchas esta gracias. exposición. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelás y a Estefan Defosé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires, por supuesto, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.